Isso me hace acordar de algo interessante, o hecho de que o nome do grupo de WhatsApp seja a fé de Jesus e nos orienta um pouco de onde vem nosso todo e para onde vai tudo isso. Nós entendemos que Cristo nasceu nessa terra, apesar de que já existia por la eternidade. Quando ele nasce, ele está representando o novo nascimento de um cristiano, que já existiu, teve uma vida prévia, pero tem que nascer de novo, se quer entrar no reino, que é o bautismo, não? Cristo teve que tomar a forma de servo e olvidar-se de tudo. Assim também nós temos que tomar a forma de servo e olvidar-nos de nossa vida antiga. Al cabo do tempo, Cristo foi entendendo quem ele era. Porque uma coisa é nascer na terra e viver uma vida como uma pessoa qualquer, mas outra coisa é nascer e saber que tens uma função. Nasciste como um servo. Então, como um servo, vos tenés que cumprir órdenes. Então, Cristo estuvo entendendo quais eram as órdenes que ele tinha que cumprir. Isso queda evidente quando ele tem 12 anos. E é quando se abre ante ele quem ele é. Ele está no templo, ele vê que há um sacrifício de cordeiros, e aí ele entende isso funciona. Não é que Cristo, por ser Deus, já sabia tudo. Então é aí que ele entende qual é seu rol profético na história. E isso cambia completamente seu comportamento com a gente e como ele se veia a si mesmo. E como foi sua vida. Helena disse que a partir daí sua vida foi completamente distinta. Isso nos habla de como a profecia tem um poder de cambio, incluso. Ou seja, de uno reconhecer quem uno é e qual é sua função. É a maneira que a Bíblia utiliza para santificar o homem. Ele passou depois disso 18 anos preparando-se para isso. E por fim, começou sua missão, ao cabo de 30 anos. Então, desde que ele empieza seu aumento de conhecimento, 30 anos depois, se vos mais 12 anos, chegares ao momento em que ele entende quem ele é, depois ele vai passar 18 anos preparando-se. E quando chega aos 30, tem que começar sua função. Essa é uma parábola que habla de nós outros também, de uma maneira de reforma nossa, onde temos esses períodos também. Pero também nos habla acerca de como, de qual é nosso caminho. Que quero dizer? Não vamos a estudar hoje. Isso são coisas de outros estudos. Pero nós entendemos que Deus, assim como lida com o indivíduo, lida com as pessoas em grupo. Que quero dizer? Quando uno se bautiza, uno se está casando com Deus, por exemplo. Essa é uma das parábolas. Pero Deus também se casa com a igreja. Quando uno nasce de novo, é comparado com o brotar de uma nova semente, que vai ser cosechada na semilla. Pero Deus também sembrou a semilla do evangelho na igreja e vai cosechar a igreja. Então, ao mesmo tempo que há algo que passa a nível individual, isso seria o indivíduo. E essas fechas, elas vão cambiar de acordo com cada indivíduo. Pero isso passa a nível de movimento, ou seja, a nível global, como Deus vai levantando um processo onde ele faz isso mesmo, pero com várias pessoas ao mesmo tempo. Nós temos vários exemplos de como isso passa na história, na série de estudos das linhas de reforma, onde nós vemos como Deus, para plantar Israel, lo sacou do Egito e isso se casou com eles aí, por exemplo. Depois, quando foram levados em cativeiro, em Babilônia, los saca outra vez e é o mesmo processo. Então, é quando um grupo de pessoas ele está fazendo o mesmo que ele se propõe a ser com um indivíduo. Deus não me quer sacar do cativeiro do pecado. Pero eu posso ver isso ilustrado também na história de sacar Israel do cativeiro de Egito.
Entonces tenemos esa idea de individuo y movimiento. Para eso que no es necesario. Como movimiento, nosotros no vamos a estudiar ahora, no vamos a justificar eso, porque eso es más tiempo de estudio. Pero marcamos que Dios empezó a terminar la obra en el Adventismo en 1989. Llegamos a 2001. Y estamos para terminar algo en 2019. Y eso tiene que ver con la imagen de Cristo en nosotros, que es el misterio del Evangelio. Nosotros estuvimos hablando a lo largo de las últimas semanas acerca de la naturaleza divina. Entramos muy poco en eso porque siempre llega gente nueva en el grupo y o sea, son todos bienvenidos. Pero si yo, es igual que llegaron a clase de física cuántica sin haber estudiado matemática. Entonces está bueno. Los sábados solemos hablar de matemática básica, de álgebra, pero yo quiero como que orientarlos a dónde vamos con todo eso. Y a dónde vamos es el siguiente punto. Si vamos a Apocalipsis 10, versículos 7 a 9. ¿Leo? Sí. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Bien. Yo estoy saltando directamente ahí porque ya estudiamos eso la semana pasada. Y ese libro vimos que es la Biblia. Una de las aplicaciones es que es la Biblia. Puede ser el libro de Daniel también. Y vimos que la Biblia es una combinación del divino con el humano. Elena dice que es la misma combinación que hubo en Cristo. El texto empezó hablando que el misterio de Dios se va a cumplir. ¿Qué quiere decir misterio? Algo no revelado. Colosenses 1:26. ¿Cuál es el misterio? Pero el misterio, la idea es de que algo que uno no sabe, por lo menos. Pero, se estaba esperando. Digamos, en el contexto bíblico, el misterio no es como tenemos idea así en general, que es algo desconocido. El misterio en la Biblia es algo que no se sabe por deducción, sino por revelación. Bien. Entonces, esto tiene que ver que hay algo que tiene que ser revelado. O sea, uno no puede deducir eso. No se puede deducir. Exato, no es por la lógica. Es eso que es tu punto, ¿no? Es algo que Dios tiene que decir o algo tiene que pasar. Ese es el misterio de la piedad. Hay el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? ¿Cómo se originó el pecado? Entonces la idea del misterio de la iniquidad es cómo puede ser que un ser perfecto haya surgido mal en un universo perfecto en el cielo. Ese es un misterio. La única manera de saber es si Dios nos revela de alguna forma. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? ¿Cómo fue que Dios Me gustó eso. hizo hombre? ¿Cómo fue? Entonces, voy a ignorar todo lo que ustedes están diciendo porque me gustó mucho lo que dijo Luisa. ¿Cuál es el objetivo
¿Cuál es el contraste? El antónimo. El antónimo de iniquidad es piedad. Entonces tenemos que comparar y contrastar. Sin utilizar textos, vamos a utilizar los textos, por eso quiero ignorar por un segundo los textos. Si acá el misterio de la iniquidad es como en un ser bueno y puro, surgió el malo. ¿El mal? Bien. ¿Y cómo? Entonces, ¿cuál es el misterio de la piedad? ¿Cómo en un ser pecador puede haber gloria? Exactamente. Luisa es especialista en el misterio. Ella me enseñó. Como en un ser malo puede surgir algo bueno. ¿Cuál era el texto que querían ir? Colosenses 1, 26 y 27. Gracias, Miriam. Colosenses 1, 26 y 27. Vamos ahí. Colosenses 2, 1 y 2 primero. Bien, entonces vamos a Colosenses 2, 1 y 2 primero para ver a quién está hablando eso. ¿Es eso? 2, 1 y 2. ¿Para quién son dirigidas esas palabras? ¿Es una pregunta? Exacto. Pero el texto va a decir claramente. Para la Odisea. Para la Odisea. Entonces son las palabras a la Odisea. Quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lucho para que sean consolados sus corazones, y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Y ahora vamos a ver cuál es el misterio. Exacto, y el misterio es 1, 26 y 27. 1.26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Bien, entonces el misterio es Cristo en nosotros. Eso es lo que da esperanza de que los gentiles puedan recibir la gloria también. Bien. Nosotros vamos a ver que podemos dividir eso en por lo menos dos etapas. Porque ¿cuál era el problema del pecado o del mal? Eran dos cosas. ¿Por qué el hombre no podía pagar el precio del pecado? O un ángel no podía pagar el precio del pecado. Matías, ¿cuál es la desventaja que Satanás tiene en el misterio de la iniquidad? Que él no tiene vida en sí mismo. Exacto, entonces ¿qué no puede hacer? No puede resucitar. No puede dar vida. Exatamente. Entonces, vamos a suponer que Satanás lograsse encarnar en alguien para desarrollar su misterio. Es un absurdo eso. Solo para que entiendan la parábola. Después, si muere como un ser humano, ya está. No tiene como retomar su vida. Entonces, el misterio de la iniquidad tiene una desventaja acá. Porque el misterio de la piedad tiene que ver con Cristo. Y Cristo puede encarnar en un ser humano y morir, porque después ele pode seguir vivo e dar essa vida a los seres humanos ahora. Entonces la encarnación de Cristo tiene algo de ventaja. Pero yo pudiera morir y pagar mi precio de mi pecado. Si yo muriera, yo estaría pagando el precio de mi pecado. Pero ¿por qué eso no resuelve el problema? O sea, resuelve parte del problema, pero para mí no es muy bueno, ¿no? Porque no te resucitas más. Exatamente. Entonces, no hay misericordia. Que esa era la acusación de Satanás. Solo hay justicia, no hay misericordia. La misericordia se muestra por Cristo viniendo y nos dando su vida para que pueda yo tener una segunda chance. Entonces, una de las partes es pagar el precio. Y la otra parte es recibir vida. Bien. Nosotros vemos eso en varios símbolos, pero en uno de ellos nosotros vemos los dos juntos en la Pascua.
¿Cómo vemos los dos en la Pascua? En la ceremonia de la Pascua, en el rito de la Pascua. Porque fue a los 12 años, no está más acá. Fue a los 12 años que Cristo entendió que esa era su misión. Hago acá otra vez. El dibujo que eso va a ser interesante. Como en la Pascua podemos ver que el precio es pago y se recibe vida. Y para la muerte y la resurrección. Bien, no, pero yo digo en el símbolo judío. Capaz la pregunta no es buena, por eso la gente no... Hay una sustitución. ¿Eso? ¿Cómo es la sustitución? Y muere el cordero en lugar del primogénito. ¿Eso? Bien, entonces hay una sustitución ahí. Que el cordero muere en el lugar del primogénito. Entonces hay una muerte ahí. El precio es pago. ¿Cómo fue su pregunta? Fue cómo podemos, en el ritual de la Pascua, del sacrificio de la Pascua, tenemos, ya nos contestó una parte Emma, que es que hay un cordero que es muerto. Eso es que representa el precio que es pago. Eso pasaba en la ceremonia de la Pascua, tenían que matar un cordero. ¿Qué más había ahí? ¿Qué tenían que hacer con ese cordero? Comerlo, Comerlo. ¿Y qué quiere decir comerlo? Incorporarlo. 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 Que foi o que estudamos la semana passada. Que comer a carne e beber o sangue é comer seu corpo e receber sua vida. É comer de sua humanidade e de sua divinidade. Então, eles têm que comer. Depois que Cristo substituiu isso. ¿Por quê? Porque agora, quando Cristo muere, que não há mais que fazer? Sacrificio. Não há mais que matar o cordeiro. Pero que todavia há que fazer? Comer del pan y beber la sangre. Comer a Santa Cena. Então, todavia há que comer. Por isso ele cambia o símbolo. Porque isso acá, que pode pôr acá? Marcado. Pan y vino. Ya se pagó el precio. Isso quer dizer checked. Já está pago o preço. Pero isso acá tem que ser realizado todavia. Esse é um mistério que ele nos está tratando de explicar. Porque acá, na Páscoa, quando tinha os 12 anos, ele viu e entendeu. Ah, esse é o mistério. Eu vou substituir o preço. Eu vou pagar o preço. Eu lhes vou dar minha vida. Então, quando estava por morrer, disse, tenho que cambiar aquele conceito. Ora, não é mais necessário matar esses animais. Es comer la carne y beber la sangre. Exatamente. E pagar o preço está relacionado, eu vou dizer, com justificação. E receber a vida de Cristo está relacionado com o quê? Glorificación. Eu vou poner glorificação, pero santificação está correto também. Porque santificação é um processo que te leva à glorificação. E muitas vezes entendemos glorificação só de glória externa do corpo, que é o que vamos a chegar no final. Porque isso te permite viver de verdade. Essa é a evidência de que isso ocorreu. La glorificação do corpo. Pero um novo coração já é uma ressurreição. Já é nova vida. Então, o hecho de que vos tenhas um novo coração, já é um significado de que isso está ocorrendo. Bien? Parte de lo que está sendo questionado no conflito também, que eu não puse acá, é quem tem justiça. Porque parte de lo que Satanás dijo foi: nós não necessitamos da lei porque nós somos justos. Capaz os seres de los outros planetas necessitam, pero os ángeles que vivem cerca da glória de Deus sabem discernir. Então, esses creem que têm justiça. Pero justiça própria, inerente de ellos. Pero Deus disse: não, solamente a Cristo tem que adorá-lo. Porque eles não sabiam que eles estavam desnudos, igual que Adão, quando estava no Edén. A serpente não disse: porque comiste te hiciste desnudo. A serpente disse: porque comiste, agora sabes que está desnudo. Pero vos não necessitava saber disso. Então, o pecado trouxe um problema de que de que quem é justo? Solo Deus. E então todos estão vestidos da justiça de Cristo. Toda a justiça que há no universo é da justiça de Cristo. E os ángeles, naquele entonces, disseram a Deus, quando Cristo disse: eu vou ir e vou morrer por el hombre,
¿qué fue lo que dijeron los ángeles? Vamos nosotros. Vámonos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Porque ellos no sabían que ellos no tenían justicia. Ellos creían que ellos eran desnudos, que ellos tenían ropa. Eso todavía se estaba revelando a ellos. Si vamos a primera de Pedro, Ellos creían que tenían justicia por sí mismos. Así como Adán tenía una vestidura que era la gloria de Dios, la gloria de los ángeles es reflejo de la gloria de Dios. exactamente. No es inherente a ellos mismos. Por eso, Por eso. al ser humano se lo muestra antes del pecado como desnudo y después del pecado igual como desnudo. Exactamente. Siempre estuvo desnudo. Vamos a primera de Pedro, versículo 1, del 10 a 12. Sí. 1, 10 al 12. ¿Leo? Sí. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bien. Entonces los profetas profetizaban cosas que ni ellos bien entendían y ni los ángeles bien entendían. Y ellos quedaron mirando a la historia. Yo puse acá acerca de la cruz, porque para mí es un ejemplo claro, donde ellos estaban intentando entender qué quiere decir eso, qué es lo que está pasando. Entonces los ángeles están tratando de entender quién es Dios también. Todo el universo, todo el conflicto se resume a ver quién es Dios. Por eso el Patriarcas y Profetas empieza con Dios es amor. y termina Conflicto de los Siglos. Dios es amor. Exatamente. Entonces esa es la tesis que está siendo desarrollada. Entonces los ángeles están tratando de entender eso. Cuando Cristo muere y resurge, hay un cambio para los ángeles, para los discípulos también, Elena dice. Que es que antes los discípulos creían que Jesús era Dios por fe. Porque ellos veían la palabra de Dios y bueno, ese es el Hijo de Dios. Pero cuando Cristo resurge, Elena dice que ellos ya no necesitaban tener más fe. Porque ellos vieron con sus propios ojos y sabían que era un hecho concreto. Para los ángeles fue lo mismo. Antes, en el conflicto, ellos habían sido criados. Dios dice, mira, ese hay que adorar. Ellos, está bien, voy a adorar porque tu palabra lo dijo. Pero ellos no tenían ninguna evidencia de que Cristo tenía vida en sí mismo. Entonces, cuando Cristo resurge, ¿qué está siendo probado para el universo también? Que Dios tiene vida en sí mismo. El Hijo de Dios tiene vida en sí mismo. Exactamente. El Hijo de Dios. Exactamente. Por eso que cuando Él sube al cielo, Él dice para que todos le adoren. Porque, o sea, dice por segunda vez en Hebreos, y otra vez dice que todos los ángeles le adoren, porque ahora está confirmado, probado. Antes estaba afirmado, y es verdad, pero ahora está comprobado. Entonces Dios está desarrollando, Él no está imponiendo a sus criaturas que simplemente, bueno, es así, se terminó. Ele está mostrando como todo passa, ele está revelando progressivamente para que entendam quem ele é. Bien. Então, acá se revelou acerca da justificação. Que é o que falta ser provado para o universo agora? Que é o que... Porque a Páscoa é um tipo que habla acerca de liberação. Pero há no santuário um tipo que habla de quais são os que devem permanecer parte del pueblo de Dios y de los que van a seguir en el juicio, porque hay un juicio que va a borrar. Algunos van a comer la carne del cordero durante ese ciclo porque habían varias fiestas, pero no iban a asimilar la vida del cordero. Pero iba a llegar un momento al final que Dios iba a decir, mira, los que de verdad recibieron mi vida son estos y los que no recibieron son cortados. ¿Y eso es cuándo?
Si era de Puerto de Gracia. No, digo, después del año 34, cuando ya no es el pueblo judío. En las fiestas, ¿dónde hay una selección ocurriendo? El día de Hay una cosecha ahí, pero... el día de El día de la expiación. El día de la expiación, si vos no estabas ayunando, vos ibas a ser cortado del pueblo. Y es ahí el día donde los que antes se afligieron iban a seguir como siendo parte del pueblo de Dios, y los que no recibieron la vida de Cristo iban a ser cortados. En el tema de las fiestas hay 2 veces que habla de que iban a ser cortados. El que comía pan con levadura en los panes ácimos, también dice un versículo, va a ser cortado de su pueblo. Eso es O interesante. sea, el que tenía después de la Pascua, esos 7 días, dice, el que coma pan, que no sea pan ácimo, será cortado del pueblo. Buenísimo. Y en el 7º día del 7º mes también, el que no guardaba ese día, era cortado del pueblo. Me parece que son la misma persona, ¿no? Porque si no comes el pan correcto, no pasas en la prueba. Si comes pan con fermento, no vas a tener la naturaleza de Cristo. Porque el pan sin fermento representa eso. Bien. Los seres del universo, ¿por qué es importante que haya un juicio investigativo? Yo ya tiré la respuesta, pero capaz alguien no la tomó. ¿Por qué hay que investigar nosotros? O sea, todos acá profesan ser hijos de Dios. ¿Por qué no vamos? Porque Dios, bueno, si bautizaron todos, vamos al cielo. Porque hay un juicio investigador antes. Hay varios motivos. Uno es porque seremos muy infelizes si fuéramos al cielo y no somos convertidos. Entonces, por misericordia de nosotros. Pero otro motivo es porque el mal no puede surgir más. Y los seres de los otros planetas están mirando. ¿Quiénes son esos? Hay una crisis en la frontera. Y están mirando, ¿quiénes son esos que quieren venir a nuestro país? Y hay un test para ver la nacionalidad. Entonces, los que tienen la tarjeta dorada, ¿no? Diría las visiones de Elena, pueden entrar. Entonces, bien. La glorificación trata justamente de eso. Demostrar que Dios puede de verdad habitar en el hombre. Ese es el misterio que habla en la 7ª trompeta. Nosotros tenemos que mirar acá, los que ya estudiaron eso, en 2001 baja un ángel, que es para llenar la tierra de qué? De la gloria de Dios. Para eso, y eso va a ser por medio de personas que van a dar frutos. Porque, como yo doy gloria a Dios? Dando mucho fruto, dice Juan. Y para eso yo tengo que comer su palabra. Lo que está siendo revelado ahora al universo es cómo puede la divinidad habitar en el hombre. ¿Y cuál es la evidencia de eso? Porque acá hubo una evidencia clara de que la divinidad estaba habitando en el hombre. Entonces eso está siendo probado acá para el universo. Bien, yo iba a ir a Apocalipsis 1 como una introducción, pero ya estoy tan en el otro tema que voy a saltar eso. Estábamos estudiando Apocalipsis 1 y ahí había varias características que vimos, que yo les recomiendo que estudien, porque eso tiene que ver con todo eso. Pero yo quiero ir a los apuntes que yo les envié. No sé si vamos a necesitar, pero capaz hay algunas citas interesantes. ¿Cómo fue que Cristo... Antes, no tengan spoilers, no abran todavía el texto. Capaz después lo pueden utilizar para estudiar. Si prestan atención, van a seguir las ideas. Quiero que abramos en Miqueas 6. ¿Hay Miqueas 6? Sí. Miqueas 6, versículos 6 y 7. Seis y 7. ¿Leo? Sí. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia
y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bien. Entonces Dios acepta que uno entregue el primogénito para pagar el pecado. No acepta, ¿no? ¿Qué tenían que hacer con las naciones que hacían eso? Tenían que exterminar esas naciones. Había naciones que ofrecían sus hijos para apaciguar la ira de Dios. Entonces ofrecer su hijo para pagar un precio es abominable a Dios. ¿Y por qué abriste la boca? ¿Qué fue que comprendiste? Capaz comprendiste al punto que a dónde voy. Claro, no. Bueno. Yo comprendí que grosso era. Sí, qué grosso es. Terrible. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Dios está dando su hijo. Claro. Lo que él condenó, él está haciendo. No sé si ven eso acá. Lo que él mandó matar, o sea, no pueden ofrecer su hijo. Se hacen, eso es un absurdo. ¿Y qué creen los judíos acerca del Mesías acá? ¿Cómo era el Mesías que ellos creían? No era un Mesías que iba a morir. Era un Mesías de gloria. Para ellos era un absurdo un Mesías que muera. Era muy difícil para los discípulos, por más que Cristo dijera, mira, yo voy a morir. Él dijo, por lo menos 3 veces, si me acuerdo bien, 3 veces. Yo voy a morir. Y entraba por acá y salía, porque era... No entendían. Entonces era un absurdo en aquella mentalidad pensar en eso, en sacrificio humano. Y que Dios fuera a pedir un sacrificio humano y hacer un sacrificio humano. Pero ¿cómo podía Cristo entonces tener fe para hacer eso? Porque hubo que tener fe, ¿no? Porque Satanás le vino y dice, mira, Dios no te va a aceptar. Si te ofreces por el pecado, ya te vas a vincular con la raza humana y no vas a poder salir de ahí. ¿Es que él sabía que era el Hijo de Dios? Uno sabía que él era el Hijo de Dios. Vimos también unas clases pasadas que, o sea, Dios no miente, todo lo que Dios dice se convierte en verdad. También. Entonces, si Él lo decía... Bien, pero entonces él tiene que tener mucha certeza de que él está escuchando bien la voz de Dios, ¿no? Porque si no está... Él había leído Miqueas 6. Exacto. Y él había leído también Génesis 22. ¿Qué dice Génesis 22? La muerte, el cuando tiene que sacrificar a su hijo Abraham. Bien, muchas gracias. Entonces hay una historia acá, que es la historia de Abraham. ¿Quién es Abraham? ¿El padre de qué? Él es el que va a explicar la justificación por la fe. Es Abraham. Padre de la fe. Gracias. Abraham pasó por el mismo test. Vamos a Génesis 8. Hay un texto interesante acá en Génesis 8. Génesis 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Abraham sabía de eso. Eso fue dicho después del diluvio. Y él sabía que si algún ser humano matasse otro ser humano, Dios lo iba a matar, dice acá. Entonces, él escucha una voz que le dice, mira, agarra a tu hijo y sacrificalo. ¿Qué es lo que él hace y qué es lo que él no hace? Él obedece y yo creo que él estaba dispuesto incluso a llegar a matar al hijo, porque él tenía fe en aquel que lo podía resucitar de los muertos. Exacto, eso dice, en No Hebreos sabía dice que iba a haber un sustituto. Exacto, en Hebreos dice que él lo mató y Isaac lo resucitó. O sea, proféticamente o simbólicamente, Isaac murió y resucitó. Si vamos a Hebreos 11, no sé si vamos a ir hoy, pero ahí en esa parte que comenta eso, dice que él lo recibió de los muertos. Entonces él simbólicamente murió. Si no me equivoco, aborda un poco más ese tema de Elena de White en Patriarcas y Profetas. Claro, exacto. Y parte de su prueba, Elena dice que él fue a las partes donde Dios le solía hablar como que para ver. No es que me vino, o sea, no sé, dale, no me importa, y voy y mato. Él fue a donde Dios le solía hablar y vio que Dios no le decía nada. O sea, yo ya le hablé, no te voy a repetir, no va a cambiar, es eso.
Ele, bueno, já que não vai cambiar, eu sei que vos... Eu sei que... Quem sabia ele? Que Dios tenía poder para devolverle a su hijo. Por que sabia isso? Por que sabia que Deus tinha poder para devolver a seu hijo? Porque Dios había hecho nacer a su hijo en primer lugar, nacer de la muerte ya de por sí. Nacer de una estéril, Amém. el hijo de la promesa. Exatamente, isso é Romanos 9, creio que habla disso, inclusive. Romanos. Exatamente. Então, por sua experiência, ele sabia que Deus havia guiado toda a sua vida. Quando ele vence os... Amalecitas. Exatamente, não sei se era que haviam levado a Lot cativo e os destruye. Ele sabia que não foi por seu poder. Sabia que era rico não por seu poder. Então, ele podia mirar a sua vida e ver: Deus me ha guiado hasta acá, eu estou seguro, eu não estou louco. Porque se ele creia que era uma... Ele podia pensar: não, em realidade isso é muito louco. De verdade, eu sou esquizofrênico. É uma voz em minha cabeça. Él incluso no le contó a su madre por temor a que ella quiera proteger a su hijo. Esse é o segundo ponto. Eu quero chegar aí, não me deixe novidade. Mas eu quero explorar um pouquinho mais desse ponto. Ou seja, eu espero que todos nós outros que se escutem uma voz que dizem: quero matar mate tu hijo, pensem: primeiro, sou esquizofrênico. Essa é a coisa mais natural a pensar. Não? Pero ele sabia reconhecer que essa voz era a mesma voz de Deus. Ou seja, reconhecer a voz de Deus e a presença de Deus. Ele sabia: não, Deus está cá, eu sei que é Ele que me está falando. Essa é a mesma voz que me conduziu hasta cá. Se eu rechaço sua voz, quem eu estou rechaçando também? A Deus e toda a minha experiência. Ou seja, eu vou crer que a justiça que eu exibi durante todos esses anos foi minha própria justiça. Todo o que passou, em realidade, vindo de mim. Então, se Deus está provando nisso, se a vos crees que foi eu que isso mesmo, se crees, me obedeces agora também. Por mais que isso vá em contra de quê? De una lógica, Não lógica. sino de un... En contra de la misma parte. De una Em contra de uma nascida de Jeová. Claro. Otra cosa, él primero no le dice a Sara, le dice voy a sacrificar con Isaac. Cuando llega al monte, porque Dios no le dijo qué monte era. Él estuvo 3 días, los ángeles habían hablado con él. Cuando él vio la nube sobre el monte, él supo que era la voz de Dios que le había hablado. Porque le llevó 2 días a hacer el viaje, o más creo. 3. O sea, al final del tercero... Él ve la nube y ve cuál es el monte, porque él le dijo un monte que yo te voy a señalar. Y después no habló más nada. Y cuando él ve la nube sobre el monte, él supo que era la voz de Dios que le había hablado. Y luego él lleva siervos de él y no los lleva con él, los deja abajo, porque lo que va a pasar ahí arriba, tampoco los siervos lo iban a entender. Exatamente. E ele sabia que ele havia condenado isso durante toda a sua vida. O sea, não é que, bueno, o sea, ele havia, o sea, esos idólatras... Él destruía los altares de los idólatras, de las naciones que él había conquistado. Pero uma correção, eu creio que ele nem sequer avisa, por lo que me acordo de, há um tempito que leí de Helena, ele nem sequer disse a Sara, como que ele lá vai, vê que ela está dormida, desperta o hijo e vá. Por que ele não desperta a Sara? Porque iba a empezar a razonar con él. Lo iba a empezar a racionar, e ele sabia que ella iba a racionar com base a quê também? Al amor, al cariño. Al amor, al cariño. E eu não vai ser eu nascido de Jeová, eu sabia que me pode ser. Es que ya le había pasado con el gato. Também. Pero ella tinha razão acá. Com base no nasci de Jeová, ella tinha toda a razão. Ou seja, ele estava agindo contra a Escritura. Bien. Pero ele sabia reconhecer a voz de Deus e assim ele manifestou a justiça. Então, isso é parte de lo que Cristo podia entender. Acá, Helena nos vai dizer, vamos a las citas, que todo o universo estava entendendo o mistério da justificação por la fé, de como o preço iba a ser pago. Claro, dice que cuando el comentario que hace, creo que está en Patriarcas y Profetas capítulo 13, dice que cuando los ángeles escuchan lo que Dios le pide a Abraham, todos los ángeles empezaron a prestar mucha atención a esa historia, porque los ángeles no entendían cómo Dios va a pedir un sacrificio humano cuando Él condenaba eso. Entonces fue ahí cuando entendieron y tuvieron más luz sobre la sustitución, etcétera, ¿no? El plan de la redención. En la cita donde está la revelación por medio de la historia de Abraham. PP 132.2. Exatamente, PP 132.2
No sé en qué página está de las notas. Sí, en la segunda página. Bien, vamos a leer la primera frase. Yo leo la primera frase y después saltamos para el próximo párrafo. Dice, mediante símbolos y promesas, Deus evangelizou antes a Abraão. Então, Deus acá estava revelando o evangelho a Abraão. Bueno, saltamos al próximo párrafo. Dios mandó a Abraham a sacrificar a su único hijo, no tan solo para probar su fe, sino también para grabar en la mente del patriarca la verdad del Evangelio. La agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio que haría por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Ninguna otra prueba podría haber causado a Abraham tanta angustia como la que le causó el ofrecer a su hijo. Bien, entonces, ¿para quién está siendo revelado? Para acá, una de las personas es Abraham, el propio Abraham. Él está entendiendo cómo él está teniendo empatía con Dios. Otra es una parábola para los ángeles. Exacto, que va a decir ahora, es la próxima. No sé si es el próximo, no, todavía no es el próximo. Hay uno antes en el texto. Vamos para el próximo párrafo. ¿Dónde está la negrita? Para que comprendieran por su propia experiencia algo de la grandeza. Capaz, dice, el sacrificio exigido. El sacrificio exigido a Abraham no fue solamente para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecados del cielo y de otros mundos. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención, es el libro de texto del universo. Bien, entonces acá dice que para las futuras generaciones, ¿y quién es parte de esas futuras generaciones? Nosotros y Cristo también. Entonces por eso para Cristo esa historia, o sea, debería dar una paz tremenda, de que era esa la voluntad de Dios. Es como mirar esa historia, es como, ok, tengo que seguir. Bien, eso tiene que ver con algo que hablábamos de Hebreos 11, que dice que sin ellos, sin nosotros, la historia de los judíos anteriores no son perfeccionadas. Acá Cristo está perfeccionando la historia de Abraham. O sea, no tiene sentido esa historia de Abraham sin la historia de Cristo. Yo creo que la misma capacidad de identificarse a sí mismo en la profecía también debe haber sido una cosa que le daba mucha calma. Porque es una vez Génesis 22, cuando Abraham está por sacrificar a Isaac, el que le da voces para que se detenga es el ángel de Jehová. Amén. Entonces, él, al reconocerse a sí mismo en la profecía, debe haber sentido una tranquilidad de decir, Amén. listo, se lo di yo, tengo que seguir adelante. Bien, entonces eso es un otro aspecto, ¿no? Reconocerse en la profecía. Que Abraham también tuvo, o sea, Cristo, acá hablaste de Abraham, pero cuando empezaste pensé que hablabas de Cristo. Reconocerse en la profecía. No, yo hablaba de Cristo. Bueno. De que Cristo se reconoció como el ángel de Jehová. Ok. Como el ángel de... Pero es un ángel el que toma la mano de Abraham para que no mate a su hijo. Él sabía que él era ese. Él era. Génesis 22, 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Ok. Yo decía también que debe haber servido a Abraham porque él sabía que no es que él era una persona que, bueno, que no estaba en una línea de reforma. No sé si me siguen acá. O sea, él sabía que por medio de él iba a venir ¿quién? Jesús. Él sabía, yo sé que Dios me ha conducido en toda mi vida hasta acá, en todo ese periodo, para traer la libertación final. Y si no es por medio de mí, Abraham, no hay nada más en ese mundo que puede traer una solución. Porque él veía. Entonces, la experiencia de él, como individuo en la historia profética, le daba seguridad de que iba a ser Dios con ese hijo. No sé si me siguen. Él sabía que el hijo era el centro de todas las profecías. Estoy hablando más para ellos, tengo que... No sé si me están siguiendo también. Abraham sabía que él era un individuo profético. O sea, de que el hijo de la mujer que iba a pisar la cabeza de la serpiente iba a venir de su descendencia. Capaz, incluso pensó que sería Isaac. Entonces, cuando Dios dice, mata a Isaac, capaz ele pensou, bueno, capaz es así que se va a terminar el conflicto. Y mata a Isaac y se pagó el precio. No sé si... O sea, es una suposición, no tengo un texto para eso. Pero él sabía que él tenía una importancia profética. Entonces él vio, cuando Dios me pide, o sea, yo sé que es raro, pero por algo es. Y voy a hacerlo.
Bien. Exatamente, conocía a voz de Deus e conocía, se reconocía na profecia, que é o ponto que trajo Esteban, muito bom ponto. Bien, entonces él no va a hablar con Sara, como mencionó Adrián, porque él sabía que ella lo iba a cambiar de intención y que ella tendría razón al argumentar con base en las escrituras. Bien, eso es parte de lo que le dio tranquilidad a Cristo. Pero hay otro aspecto que está en... no, podemos leer más los párrafos, hay cosas... No, el punto ya está hecho. Si ustedes quieren, ustedes pueden leer después. Yo digo por el tiempo, voy a saltar eso. Que los ángeles habían mirado y todo eso. Volvamos a la página 1, en la segunda cita, que dice, al apartarse de Dios, DTG 21.2. 21.2. Al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista mucho de lo que enseñaba el ritual. Este ritual había sido instituido por Cristo mismo, en todas sus partes en un símbolo de Él, y había estado lleno de vitalidad y hermosura espiritual. Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas. Confiaban en los sacrificios y en los ritos mismos en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban. A fin de reemplazar lo que habían perdido, los sacerdotes y rabinos multiplicaron los requerimientos de su invención. Cuanto más rígidos se volvían, tanto menos del amor de Dios manifestaban. Medían su santidad por la multitud de sus ceremonias, mientras que su corazón estaba lleno de orgullo e hipocresía. Bien, entonces, ¿qué más? Habían los sacrificios que habían sido tornados de una forma muerta. ¿Por qué? Porque solo había el aspecto humano. No sé si se acuerdan de lo que estudiamos de la Biblia, que la Biblia es humana y divina. ¿Qué es el divino en la Biblia? La inspiración y las verdades reveladas. La verdad revelada. Entonces la verdad de la Biblia es el divino. El humano es la escrita, el estilo y todo eso. Entonces el sacrificio de corderos sin la verdad revelada es una forma muerta, porque la vida está en la divinidad. Si la Biblia es viva cuando yo saco la verdad divina de ella. Si yo solamente leo para encontrar un texto, es una forma muerta. Forma muerta. Entonces, en los sacrificios de corderos, ¿qué es lo que ellos creían que estaban haciendo? Apaciguando la ira de Dios. Que el sacrificio mismo tenía algún poder de algún tipo. Claro, que no era un símbolo, sino que era en sí. Exatamente, ellos no eran capaces de ver que eso era un símbolo. O sea, acá dice la cita que ellos no creían en lo que el símbolo apuntaba. Exactamente. De hecho, también por eso estaba la secta de los saduceos. Entonces, hay un símbolo acá que había sido perdido el efecto, que por eso la gente acá le combatía también. Por eso era difícil, incluso para Pedro, entender que Cristo tendría que morir. Pedro y los otros 11, ¿no? Pobre Pedro. Pero para Cristo, ¿qué le podía dar paz también? Mientras había toda la presión, el mundo venía a explodir arriba de él, diciendo, no siga de ese camino, porque Helena va a decir que Satanás lo va a intentar bloquear en todos los caminos. O sea, no quiere que él vaya por ese camino, lo quiere sacar de todas las maneras. ¿Y qué es lo que le puede dar paz? Tanto la historia de Abraham, quanto el símbolo, porque él sabe, no, yo sé que por siglos estuvimos matando corderos. Y el cordero fue acepto, es acepto en el símbolo. Dios va a aceptar mi sacrificio, por más que sea un sacrificio humano, porque ese sacrificio incluso apunta a mí, o sea, la única razón de ese sacrificio existir es apuntar a mí. Entonces no es que Dios está de hecho condenando el sacrificio humano. El sacrificio humano es condenado para otros contextos que no apuntan a mí. Cuando él hace la predicción, digamos, cuando él estaba con los discípulos y dice, voy a ir a Jerusalén a celebrar la Pascua, y le dicen, no vayas porque te van a querer tomar los sacerdotes, te buscan para matarte. Exacto. Y él dice, bueno, les da la predicción y todo, y él sabía que el 14 de ese mes él iba a ser el Cordero Pascual. Exactamente. Es interesante ver lo que dijiste hace un ratito, o sea, esto se aplica a todo eso, pero no a mí. Exactamente. O sea, cómo hay ciertas verdades en la Biblia que si nosotros no las podemos ubicar en el contexto y en la persona en la que tienen que ir, puede llegar a parecer una completa contradicción por parte de todos, pero para en ese momento específico y con esa persona es algo que tiene que hacer.
Exatamente, ele sabia quem ele era. Ele via, eu sou uma oveja. Se mirava, eu estou vestido de oveja. As ovejas se matam. Eu não posso não morir, porque eu sei quem eu sou. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él era el Cordero. Bueno, pero digamos, yo creo que el Espíritu Santo le habrá traído todas esas cosas a su mente para confirmar que él tenía que ser el Cordero en esa Pascua. Y era el año en que se cumplían, digamos, era la mitad de la última semana, de las 70. Bien, eso... Una última, que se me acaba de ocurrir, que incluso, por más que él espiritualmente era el Cordero, él no podía morir en cualquier momento. Eso también es algo interesante, porque si él hubiese muerto a los 2 años y medio, no. O sea, tiene que ser en un momento específico, con la persona indicada. Exato, não é que ele podia tirar-se del pináculo del templo. Claro, o morir en una Pascua, pero que no sea esa Pascua la que él tenía que morir. Bien. Es algo importante también. Sí, o sea, se reconoce tiempo y función, las dos cosas. Porque el mismo sacrificio fuera de tiempo, o sea, va todo. Exatamente. Bien. Incluso las circunstancias, ¿no? Exactamente. Porque cuando él entra a Jerusalén, toda esa manifestación que hubo coincidía porque en el ritual judío, el día 10 se marcaba el cordero y se traía por ese camino y el sacerdote entraba al cordero, ¿no? Y él estaba ese día que estaba entrando por, digamos, la entrada triunfal, toda la gente, digamos, no es que estaba ahí exclusivamente por él, sino estaban porque el rito... Entonces él veía todos los eventos externos y sabía, eso tiene que pasar. La glorificación, ¿a qué capítulo fuimos a estudiar la glorificación? ¿Dónde empezamos a hablar del misterio de la gloria? Eso, pero empezamos de dónde? Apocalipsis 10, vamos a Apocalipsis 10. Versículos 1 y 2. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué estamos viendo ahí? Hay muchas cosas que se ven ahí. Pero ¿qué individuo estamos viendo ahí? A Cristo mismo. A Jesús. ¿Y cómo es él? ¿Es solo humano o solo divino en esa descripción? O sea, lo que se ve de él, ¿es solo humano o es solo divino? Se ve un Cristo humano divino ahí. Los pies son como... Las piernas son características humanas. O sea, los atributos de él están mezclados. Atributos humanos con características divinas. Rostro y pies, pero en el caso divino son como el sol y como columnas de fuego. Claro, porque por ejemplo, si vamos a Cristo como un león, no está utilizando la humanidad para representar a Cristo, ¿entiendes? Hay distintos símbolos en la Biblia que representan a Dios cumpliendo otros roles. Como Dios. Exacto. No como una mixtura o una mezcla. No sé si me seguís. Pero acá no eligió que bajar un león y dar un libro. Podía ser eso. Pero apareció no ser divino humano. Bien. Y acá ele vai clamar como um leão e vai revelar algo que tem que ser sellado. E aí então vê no versículo 6 e 7 que o tempo não será mais. E depois diz que ele declarou a seus servos, os profetas, um mistério que se vai cumprir em los dias de la voz del sétimo ángel. ¿Dónde bajó el ángel de Apocalipsis 10? Los que já estão estudando mais tempo. En 1840. Em 1840. Nós outros sabemos que isso está paralelo a 9:11. Acá os mileritas tuvieron um mensaje que era dulce. E depois se tornou amargo. Foi dulce porque o mensaje de ellos se confirmou. E aí a gente começou a devorar o livro.
Pero yo les quiero preguntar algo. ¿Quién es ese ángel acá? En la historia, en 1840. Es una persona que descubre. Son personas. O sea, claro, es una persona que estudiando Apocalipsis 9 se da cuenta que el poder del Imperio Otomano iba a ser restringido en una fecha específica después de 391 años y 15 días. Exatamente, son profetas. Sí. Entonces, exatamente, entonces son personas que son la combinación del humano con el divino. Entonces, esos profetas acá, el mismo que dan el libro, eso es interesante, si piensan, el mismo que tiene la autoridad para dar el libro, tiene la autoridad de decir qué después. De revelar lo que está escrito. Y después de decir, el tiempo no es más. Esa es la persona que, ese es el que está diciendo, el que come, el que da el libro acá para comerlo, es el que hace la predicción y después dice, mira, a partir de acá no hay más. Bien. Entonces, son personas acá unidas a la divinidad. Y lo que está siendo revelado acá es cómo el hombre se une a la divinidad. En la historia de los mileritas, se está revelando la unión del hombre con el divino. Por eso esa escena, incluso, de la séptima trompeta, en los días de la voz del séptimo ángel, eso va a pasar, porque la séptima trompeta empieza después de 1844. Acá va a empezar la séptima trompeta. Esa es la séptima. Esa es una trompeta. Eso acá es la ilustración de lo que va a pasar después. ¿Quiénes son nuestros padres? Los pioneros. Los pioneros, los mileritas. Ellos son el padre, son los padres que nos van a hablar de la glorificación. Si ustedes ven acá, ellos podían marcar tiempo acá, en ese periodo. Ellos podían saber el día y la hora de la venida de Jesús. No. El día y la hora nadie sabe. Si vamos a Hechos 1, Cristo condena cualquier investigación acerca del día y la hora. Elena dice que nadie tiene que preguntarse cuándo Jesús va a venir. Entonces acá, ellos estaban yendo contra qué? Como escrito está. Contra un claro así dice el Señor. Pero ellos sabían que todo eso acá, lo mismo que Abraham, no entendieron capaz todo lo que iba a pasar, qué es lo que estaban revelando. Fue una experiencia dolorosa. Pero cumplieron revelar que el hombre sí puede estar unido a la divinidad. Y fue un ejemplo de eso acá. No fue el cumplimiento final de eso. Fue un tipo. Entonces, cuando nosotros estamos acá, estamos haciendo una predicción. No sé si todos acá saben. Pero estamos prediciendo que en el 9 de noviembre... 11 de noviembre... 9. Es porque noviembre me acuerdo de 9, siempre me confundo. 9 de noviembre de 2019 va a haber un avance en la crisis rumbo al decreto dominical. No es el decreto dominical, la ley nacional que va a pasar en Estados Unidos, pero Estados Unidos va a sufrir una derrota en una guerra cultural con Rusia. No es una guerra caliente, pero se trata de una guerra filosófica, conceptual, por espacio, como la Guerra Fría, por ejemplo, que no hubo confrontación. Esa guerra ya va hace un tiempo ya. No vamos a estudiar eso hoy. Pero lo que yo estoy tratando de explicar no es la fecha. Yo estoy tratando de explicar por qué nosotros estamos haciendo eso, por más que no tengamos que estejamos yendo en contra do nacido de Jehová. O sea, porque no hay como explicar todos los textos. O sea, hay como explicar algunos y entender estructuras y ver cosas. Pero hay textos que no sabes, no hay como explicar. Es como no matarás. Yo no puedo explicar o no matarás si tengo que matar a mi hijo. Entonces no hay como explicar todo. La explicación es, yo sé, una de las explicaciones, yo sé que es la voz de Dios. Y alguien puede decir, sí, pero si Dios te dice guardar el domingo, yo le voy a decir, mira, Dios está hablando para mí. O sea, si te dice a vos tenés que saber. O sea, no voy a juzgar tu conciencia. No sé si me siguen. Pero lo que yo escucho Dios diciendo no es guardar el domingo, es otra cosa. Uno puede ver, porque uno sabe que está en una línea de reforma también. Uno puede ver, dice, Dios ha prometido, con lo que pasó acá, que Él está salvando a su pueblo maravillosamente. Entonces yo no puedo rechazar ahora lo que Él me está ofreciendo, porque yo no entiendo todo.
y porque yo sé que hay ese texto acá que para mí es un absurdo. Y lo que me ayuda en eso, una de las cosas, ¿cuál es? La experiencia de los mileritas. Ellos nos ayudan a entender cuál es nuestra prueba. Primera de Corintios 10:11 dice que todas estas historias, y podemos decir todas las líneas de reforma que estamos estudiando, han sido escritas como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y si uno entiende todas las líneas y hay un evento que tiene que pasar, todas las líneas te están diciendo de que a pesar que dice el tiempo no será más, que nosotros lo traducimos como así, pero por ejemplo en portugués se traduce no habrá más demora. El ángel levanta la mano y jura y dice no habrá más demora. Claro. O sea, habría que ver bien cómo es lo que quiere decir, ¿no? Claro, pero que... Exato, pero podemos considerar que quien dice eso son esas personas incluso. Y nosotros somos la continuación de esas personas. O sea, nosotros, si somos ese ángel, nosotros somos lo que hablaron. O sea, soy el Señor del sábado, podemos decir. Entonces, ¿vos querés decir qué es lo que no puede hacer en el sábado? ¿Había otra mano por acá? O sea, lo que por ahí entiendo que estás queriendo decir, corregime, es que cualquier forma en la cual nosotros querramos explicar algunas cosas que están pasando, como por ejemplo eso del 9 de noviembre, quizás no tengamos una respuesta tan sólida porque tenemos claros textos que nos dicen que eso no tiene que hacerse. De la misma forma que habrá. Exactamente. O sea, van a haber textos como los que dijo Adrián que sí se pueden explicar y quizás se pueden llegar a debatir. Pero en esto, si nosotros no conocemos la voz de Dios hablando en todo este tiempo, sería igual que los judíos, igual que Abraham, un absurdo hacer eso. Exatamente. Y reconoces la voz de Dios porque también te reconoces en la narrativa profética. Si no te reconoces en la narrativa profética, no vas a poder matar tu hijo. Por eso que capaz, o sea, para muchos de ustedes que llegan hace poco, el argumento no es tan fuerte, porque vos no estás habituado a reconocerte en la narrativa profética y ver qué es lo que Dios ha estado actuando a lo largo de la historia. Entonces, eso es, pero Dios promete que si nosotros buscamos... Sí, se puede buscarlo hoy. Ese es un punto. El otro punto que sale de ahí es que si no hay eso, no es el mismo texto, ¿entiende? O sea, si no hay eso de... Si yo puedo justificar los textos, no es un misterio que los ángeles van a mirar. Pero, ¿qué está pasando acá? O sea, no es una prueba. Si yo pudiese explicar, la prueba no era la misma. Entonces, por eso no hay como explicar. Y el segundo punto, más allá de la historia, ¿cuál es? Uno era la historia de los padres, que yo puse acá la historia milerita. Entonces, como ellos tienen a Abraham, nosotros estamos en la glorificación. Son los mileritas que nos están ayudando a entender eso. Como el hombre come la palabra de Dios. ¿Por qué digo de los mileritas? Porque ahí ellos están comiendo la palabra de Dios. Entonces, en el Apocalipsis está revelando cómo el hombre recibe esa revelación. El humano con el divino. Que es eso que marcamos incluso en 9:11 desde mucho tiempo. Desde antes de entender ese argumento. Que es justamente acá. Es acá que tenemos que mirar e entender a dónde vamos. Entonces, hay ese argumento de la historia antigua, de nuestros padres. De dónde venimos. O sea, si yo rechazo eso hoy, si Cristo rechazara eso, Él estaba rechazando a sus padres. O sea, como si yo no tengo autoridad para hacer eso, si Dios no va a aceptar eso, Dios no puede aceptar a mis padres. Un ejemplo. Que es lo mismo que nosotros. Si yo soy de verdad hijo de ellos, yo estoy preparado para esa prueba. ¿Me siguen? Repito. Los perdí. Yo repito otra vez. Si Abraham estaba condenado, Cristo estaba condenado. Si Abraham estaba justificado, Cristo estaba justificado acá. Si los mileritas están justificados, yo estoy justificado. Porque yo sé, pero yo sé porque yo sé que yo estoy siguiendo los pasos de Él, ¿entiende? No solamente que soy un descendente. Yo sé que yo estoy jugando el mismo papel en la historia. No sé si me siguen acá. Yo sé que yo estoy repitiendo la historia de ellos. ¿Alguien quería decir algo? No, solo que de hecho nosotros hoy tenemos quizás muchos más ejemplos y líneas que acoplar arriba para poder entender lo que está pasando. Abraham no tenía quizás ninguna línea en la cual basarse y decir, wow, lo que yo estoy haciendo realmente lo he visto en generaciones pasadas. Nosotros tenemos este beneficio. Claro. ¿Y cuál es el otro que tenemos que buscar? Yo creo que la línea de Cristo y la línea de... No, mira acá. Acá hay la historia de Abraham y ¿qué hay más?
¿Buscar para qué, Eber? ¿Cómo es la pregunta? Las justificaciones, un símbolo. Yo tengo que entender cómo eso. Porque hay símbolos que si vos entendés qué quieren decir, es como, no me importa lo que estás diciendo, es obvio que corderos tienen que matarse y que yo soy un cordero. O sea, yo vivo eso desde toda mi vida. Nuestra nación fue fundada basada en matar corderos. Nosotros existimos porque se matan corderos. Y vos me vienen a decir que Dios no me va a aceptar porque yo soy un cordero que voy ahora a morir de verdad, porque yo soy el cumplimiento de eso que ustedes no entenderán el sentido. No sé si me siguen. Ellos no habían entendido el sentido del cordero y por eso lo condenaban. ¿Para qué surgió el adventismo? ¿Para predicar acerca de qué? Del santuario. El adventista del séptimo día. Del sábado. El adventista de la segunda venida. Pero el adventista del séptimo día. Exacto. Pero si fuéramos a resumir el mensaje adventista, es el sábado. Los dos. El que Cristo viene y el advenimiento. Pero se armó, digamos, el nombre. Exacto. Exacto. Pero adventistas había unos y, bueno. Pero parte del cerne del tercer mensaje angelical, algo que es fundamental, nosotros existimos por razón de qué? Por razón del sábado. El sábado fue dado para quiénes? Para el hombre. Para el hombre. Fue dado para el asno. Para el asno. Para los animales. No. ¿Por qué no fue dado? ¿Los animales guardan el sábado? ¿Por qué no guardan el sábado? Sí, porque dice ni tu siervo ni tu bestia que está dentro de tus puertas. Porque vos lo guardás, ni tu siervo ni tu bestia también lo guardan. Entonces, pero vos no trabajas con tu asno, por eso tu asno no guarda. Por eso. Pero el animal sigue trabajando en el sábado. La naturaleza sigue funcionando en el sábado. Las abejas van a polinizar, no es que hoy es sábado, me tomo el día de folga. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que es un asunto de Que obediencia. no tienen conciencia ni voluntad. Conciencia tienen, voluntad también. Tienen conciencia. Si hablas con algún vegano, capaz, no pueden glorificar a Dios. ¿Por qué que los animales glorifican a Dios? Revelan a Dios. Sí. Bueno, no tienen... No, pero es interesante que Dios le da el sábado al pueblo de Israel, bueno, por supuesto en la creación, pero cuando elige un pueblo del pacto le da el sábado. Y cuando surge su nuevo pueblo del pacto, ellos vuelven a entender y a guardar el sábado. Entre nosotros y los animales. Yo entiendo, o sea, volvemos a guardar el sábado, pero ¿podemos? Podemos adorar a Dios. Es una elección. La redención. Ah, una elección. ¿Cuál es la elección? Decidir guardar. Decidir guardar. ¿Por qué el hombre puede decidir guardar el sábado y el animal no? Porque está creado de imagen de Dios. Está bien, estamos creados a la imagen de Dios. ¿Qué tenemos de la imagen de Dios que los animales no tienen? Son muchos. Libre albedrío. Conciencia. Racionamiento. ¿Y qué podemos razonar? La capacidad de elegir. ¿Qué podemos razonar? ¿Qué dijo racionamiento? La ley. ¿Qué podemos razonar acerca del sábado que los animales no pueden? La justicia de Dios. La creación. Para mí, La conciencia. un animal, si quiere guardar el sábado, ¿puede guardar el sábado? No. ¿Por qué no puede? ¿Un animal puede saber que es sábado? No. No. ¿Por qué no puede saber que es No sábado? tiene capacidad de discriminación. El animal no sabe contar el tiempo. Esa es parte de la característica del hombre que el animal no tiene. Un animal no tiene conocimiento del tiempo. La única manera de guardar el sábado, ¿cuál es? Conocer el tiempo. Todas las semanas, ¿qué vos haces? Marcar tiempo. Vos sos un fijador de tiempo toda tu vida. Desde que te convertiste en un adventista, te convertiste en un marcador de fechas. Las personas, todo el mundo son marcadores de fechas. Pero ¿qué fecha estás marcando entonces? ¿Qué es el sábado en la Biblia? El sábado sí sale en la Biblia. Es el séptimo día. ¿Qué simboliza el día de sábado? El sábado es el día del Señor. ¿Qué simboliza el día del Señor? La ley dominical. La crisis de la ley dominical. El día en que Dios viene librar a su pueblo, viene a traer justicia. Entonces el adventista él es capaz de decir, llegó el día de la liberación. El sábado te apunta a la glorificación. Yo me salté algo capaz. Pero el Cordero claramente te apunta a la justificación, a pagar el precio. Pero el sábado te apunta a la glorificación por diversos motivos. Uno, porque
el milenio es el 7º milenio, estamos en el cielo. Porque es del Edén, que era la gloria, y vamos a volver al Edén, y vamos a seguir guardando el sábado después. Los esclavos eram liberados acá, en el 7º año. Entonces son todos ejemplos de gloria. En el año del jubileo. Exato, en el año del jubileo. Entonces el sábado te apunta al descanso de la gloria, a experimentar el cielo. Hay textos de Elena que dicen que el sábado tiene que ser un antegozo del cielo. El matrimonio también, perdón, antes, el matrimonio es una representación, tiene que ser un antegozo del cielo, y es una representación de la humanidad se uniendo a la divinidad, porque es Cristo y su iglesia. Y el sábado es una institución gemela con ¿cuál? Con el matrimonio, los dos son gemelos, entonces los dos son una representación del hombre se uniendo al divino. ¿Quién iba a decir algo? Sí. Algo que justo en esta lección de escuela sabática que habíamos visto el tema del sábado, hay 2 o 3 cositas que habíamos visto, y es el tema de que el sábado es la única forma en la cual nosotros tenemos, no hay una forma natural en la cual nosotros podamos dividir la semana. Tenemos los años gracias a las estaciones, los meses con las lunas y los días por la puesta y salida del sol, pero no en la semana, o sea, ya es una cuestión de tiempo. Exactamente. Y la otra cosa es que Dios, las primeras pruebas que Dios hizo con respecto al pueblo, después de liberarlo, o sea, cuando al pueblo de Dios, fue con el maná. Y Él dice que utilizó el maná, el texto dice, voy a darle maná para probar si van a andar en mi ley. Y entonces ellos tenían, o sea, para poder guardar el sábado, ellos inevitablemente tenían que entender en qué día vivían, porque debían obedecer durante toda la semana para poder obedecer el sábado. Bien, y el maná era un test de tiempo también. O sea, el maná simboliza comer la palabra de Dios, porque Cristo dice, si queréis comer mi cuerpo, tenéis que comer el maná. O sea, ustedes quieren el maná, pero yo te voy a dar el verdadero maná que soy yo. Y dice, tenéis que comer si no comes mi cuerpo y bebes mi sangre, no tenéis vida en vosotros mismos. O sea, si no unís tu vida a mí por la revelación de la palabra, no podéis tener vida en vos mismos. Entonces, comer el maná es comer la unión del humano con el divino, que habla de glorificación. Y en ese test del maná está el test del tiempo, que era reconocer el tiempo y fijar bien el tiempo. Sí, comer doble, digamos. También en el viernes, entonces tenéis que saber el día de la tenéis que reconocer el día de la preparación, eso es muy importante. No tenéis que reconocer solo el día del Señor, pero tenéis que reconocer que hay un día donde es distinto, que es lo que nosotros entendemos que en 1989, 2001, empezó el día de la preparación. O sea, empezó una dispensación distinta. Empezó el viernes. Claro. Exactamente, donde tenemos que prepararnos para recibir una porción doble. Por eso aplicaciones, ¿no? Es más de una porción. La Biblia tiene una porción doble. Si vamos a 2 de Pedro 3, 8 a 10. Tres, 8 a 10. 2 de Pedro 3, 8 a 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. Bien, entonces toda semana vos vivís una pequeña réplica del proceso de salvación también. Empezás ahí el viernes donde tenés que prepararte y acá está el día del Señor. Cuando empezó el sábado, vos tenés que tener todo listo ya. Si no tenés todo listo, o sea, es un ejemplo de que te perdiste, ¿entiendes? Porque si llegas a la crisis del decreto dominical, no hay más tiempo para prepararse después que empezó el día del Señor. ¿Me siguen acá? Entonces, acá ese ciclo es una preparación de eso. Y el día del Señor es el día que va a venir traer juicio, venganza, donde Dios va a traer fuego acá. Entonces, acá tenemos que semanalmente vivimos ese ciclo, donde empieza algo, incluso está por empezar la semana. Fijamos una fecha, cuando llega más cerca tenemos una preparación especial y ahí guardamos el sábado. Entonces,
Así vemos que nuestra justificativa tiene la misma, el mismo idea que la de Cristo, de que es por la historia antigua de nuestros padres, también por los símbolos que nos hicieron quien nosotros somos. Nosotros somos los adventistas del séptimo día por el sábado. Y es el sábado la justificativa simbólica, porque si podemos mirar el sábado como un fin en sí mismo. El sábado es solo un día. Pero yo puedo mirar el sábado como apuntando hacia algo, como teniendo una verdad. Si yo saco la verdad por detrás del sábado, es un sábado muerto. Entonces, ¿cuál es la verdad por detrás del sábado? La glorificación, la unión del hombre con el divino y fijación de fechas. Y eso es lo que nos justifica en lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son las 3 cosas, Ever? ¿Del sábado? Sí. Glorificación, unión de lo humano con lo divino. Y fijación de fechas. Capaz de más. Ese juicio está ahí también. Fijación de fechas. Estuvimos hablando un poco de eso con Matías. El sábado está relacionado con juicio también. Por el milenio. Con la apertura del libro, una nueva revelación. El jubileo también. Porque las 2300 son 46 jubileos. Exatamente, entonces te lleva al jubileo final. Si puedo hacer una corrección. Que es interesante que la Biblia dice que el maná caía como rocío. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios también viene como lluvia. Entonces podemos ver en la estructura del maná cómo hay una lluvia temprana de domingo a jueves y una lluvia tardía el viernes. Todo eso preparándote para... Exato. Si te perdiste durante la semana, ¿cómo puedes saber que es viernes? Sí, o por más que si juntabas doble ración del domingo a jueves, una ración, o sea, si desobedecías durante toda la semana, ya por más que ayunes el sábado, no estabas guardando. Entonces, pero puedes saber que el sábado está llegando, por más que te perdiste, sos desorientado. Yo soy a veces, con las vacaciones incluso, yo me olvido qué día de la semana es. Pero si vos salís y hay doble porción de maná, ¿qué día es? Viernes. Y saber que tenés que contar otra vez. Exatamente. Capaz vos te perdiste. Yo creo que todos nosotros nos perdimos al nacermos en el adventismo. ¿Qué estaba pasando con la historia? O sea, ¿dónde estamos nosotros en el tiempo? No sabíamos en qué día era de la semana. No contamos las puestas del sol para saber cuándo va a ser la próxima puesta. Pero si yo salgo y veo, no, hay una porción doblada acá, hay algo pasando. Yo sé, bueno, hoy es viernes. El sábado está llegando, tengo que prepararme. Amén. Oramos.